Hola, hola, ¿se escucha? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Están? Buen Profe, día, hola, Sí, profe. ¿cómo está? ¿Todo buenas bien? tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar un ratito que ingresen los demás. Voy a ir revisando sus aportes en el glosario. Bueno, tenemos cuatro aportes, dos de Ángeles, una de Adriana y otra de Lina. Muy bien, a ellas tres. Vamos a esperar un ratito más. Somos 12, falta bastante. ¿Todos pudieron descargar el infostat? Sí, profe. Bueno, si quieren, para ir ganando tiempo hasta que ingresen los demás, pueden ir descargando el trabajo práctico número 1 y la base de datos, la primera base de datos. Tienen que ir acá en actividades, donde dice base de datos TP1, botón derecho y guardar vínculo como. Y ahí lo guardan en alguna carpeta. Y después de eso, que lo descargan, ahí recién lo van a poder abrir. Y con el trabajo práctico también es un archivo Word. Somos 15. Profe, disculpe, ¿puedes repetir para guardar todo el trabajo práctico? Sí, tenés que ir a actividades, ahí apretá base de datos, el botón derecho, guardar vínculo como, y ahí tenés que elegir una carpeta para guardarlo donde vos quieras, bien. Y este archivo es de la base de datos de Infostat. Y lo mismo pueden hacer con el trabajo práctico, guardar vínculos como, y ahí se va a guardar el archivo Word en alguna carpeta que ustedes quieran. Eso Gracias. lo tienen que tener descargado para la segunda parte, la segunda mitad de la clase. Vamos a empezar el trabajo práctico. En la primera parte vamos a terminar la clase teórica de la vez pasada. Bueno, vamos a empezar si les parece. Voy a poner como presentación. Entonces, la clase anterior, ¿se acuerdan más o menos qué vimos, de qué hablamos? ¿Alguien me puede hacer un pequeño resumen? Hicimos un breve repaso de la materia anterior, pero más relacionado con la estadística. Por ejemplo, lo que era la estadística descriptiva, analítica. ¿Por qué Bien, necesitamos la estadística en lo que es en nuestra carrera? bien. Más o menos lo que yo recuerdo. Bueno, muy bien. Y vimos entonces algo de estadística descriptiva, variable, dato, las clasificaciones de las variables, que esto ya en realidad ya lo habíamos visto en metodología, pero lo nuevo que vimos son las medidas de resumen. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran?
Sí, se clasifican dependiendo las variables. Pueden ser de frecuencia absoluta o de frecuencia relativa y tener tendencia central o de dispersión. Dentro de cada grupo hay diversos subgrupos para calcular o representar diferentes datos. Perfecto. Muy bien. Entonces, para las variables categóricas vimos la frecuencia absoluta y relativa, para las variables cualitativas, y para las variables continuas teníamos la medida de tendencia central y de dispersión. La medida de tendencia central estaba la media, la mediana y la moda, y la medida de dispersión, el rango, los percentilos, la varianza y el desvío estándar. ¿Sí? Todos estos conceptos son muy, muy importantes, así que el que no estuvo la clase pasada o no los entiende bien, por favor, vuelva a ver la clase porque esto es central en la materia. Bueno, ahora vamos a continuar con la última parte de la clase, que es la presentación de datos. Cómo presentar correctamente los datos. Este también es uno de los objetivos de la materia. Que ustedes aprendan a presentar bien, a realizar bien las tablas y las figuras. Bueno, primero tenemos, es muy importante, tanto las tablas como los gráficos tienen que ser autoexplicativos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa autoexplicativos? ¿Alguien se le ocurre algo? Que con solo verlos podamos interpretar qué quieren decir. Bien, perfecto. O sea, con solo ver la tabla o con solo ver la figura, uno debería entender todo de qué estamos hablando. No tengo que ir a ver el artículo, a leerlo en ninguna parte, solamente con ver el título de la tabla y ver la tabla, o ver la figura, el título, la figura y la figura, yo tengo que entender perfectamente de qué estamos hablando. ¿Sí? Eso significa que tienen que ser autoexplicativos con respecto al resto del informe final de mi trabajo. Esto es muy importante, por eso está marcado en negrito. Los títulos deben ser claros y tienen que tener un resumen de lo que yo voy a presentar. Por esto mismo, que tiene que ser autoexplicativo. Tengo que decir qué voy a presentar en la tabla o en la figura, cuál es la referencia, cuál es la población o la muestra, ¿sí? Y el lugar, por ejemplo, si yo estoy incluyendo pacientes del hospital privado, bueno, tengo que poner, o si mi muestra son los alumnos de la tecnicatura de tal año, tengo que especificar todo eso en el título. En lo posible, referencia a la fecha, ¿sí? En qué momento están los pacientes, y en lo posible, la cantidad de sujetos sobre la cual se recolectaron los datos. O sea, la cantidad de pacientes sobre los cuales estoy mostrando yo las tablas o las figuras, que se puede poner entre paréntesis n igual a 5, por ejemplo, si son 5 pacientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser tabla 1, yo puedo mostrar las características basales o el nivel de estrés de los alumnos de la tecnicatura durante el año tanto, en la UCBC, etc. ¿Sí? Entonces tengo que poner bien claro en el título qué voy a mostrar, quiénes son la población o la muestra, en qué lugar, en qué fecha, etc. Si pongo abreviaturas, tanto en las tablas como en las figuras, siempre tengo que poner las referencias. Hay muchas veces que uno lee artículos, lo que sea, que tienen abreviaturas y los autores interpretan que todo el mundo sabe qué significan esas abreviaturas, y no siempre es así. Entonces ustedes tienen que aclarar, siempre que pongan una tabla o una figura, aclarar qué significa esa abreviatura. No importa si ustedes ya pusieron qué significa la abreviatura en alguna otra parte del texto. La figura es independiente y la tabla es independiente, son autoexplicativos. Entonces hay que volver a poner qué significa esa abreviatura. Y si pueden evitarlas, mejor. Si pueden evitar abreviaturas, mejor. Y además, cada variable que yo pongo en la tabla o en la figura, tengo que explicitar en qué unidades se midió y qué medidas de resumen voy a mostrar en la tabla. ¿Sí? ¿En qué unidades se midió? Por ejemplo, si yo estoy por resumir el peso de la población,
tengo que poner si lo medí en kilos o en gramos, en el caso de que sean pediátricos. La altura, si está en metros o en centímetros, ¿sí? O la creatinina, si tiene miligramos por decilitro o en gramos por litro. Y así, todas las cosas que yo muestre, tengo que explicitar en qué unidad se midió. Y también tengo que poner qué medida de resumen estoy mostrando, ¿sí? Como bien dijo Ángeles, si es una variable cualitativa, tengo que poner que voy a mostrar el n y el porcentaje entre paréntesis, ¿sí? N y porcentaje, frecuencia absoluta y relativa. Si es una variable continua, tengo que poner si voy a mostrar la media más menos el desvío estándar, o si voy a mostrar la mediana, entre paréntesis, el rango intercuartil. Eso lo tengo que dejar claro en la tabla para que uno cuando lo lea sepa que el número que yo escribí se refiere a la mediana o al rango o a qué se refiere, ¿sí? Eso tengo que explicitar. ¿Alguna duda con esta diapo? No, No, profe. profe. Bueno, continuamos entonces. Este es un ejemplo, ¿sí? de un estudio publicado en Nefrología Latinoamericana, en el cual les presento una tabla, ¿sí? Una tabla que primero vemos el título. ¿Qué les parece? ¿El título está bien? ¿Está completo? ¿Le falta algo? Dice, características basales de los pacientes según el grado de obesidad, analizados entre el 2008 y 2015 en el Hospital Privado de Córdoba. Entre paréntesis, N 100. ¿Está completo el título o no? Faltaría la descripción, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo la descripción? Y por ejemplo, describir el tipo de enfermedad que tenga la paciente. En este caso hablamos de obesidad. Describir, por ejemplo, qué consecuencias le puede traer la obesidad, que son varias. O puede ser varias o puede ser ninguna. Eso Bueno, es variable. bien. Sí, pero Pero yo... Jorge, esto es un... Perdón, profe. No, quería aclarar que es un título esto. O sea, se supone que es lo que explica lo que nosotros vamos a ver en la tabla. Quizás una descripción sí o sí tengas que verla después en el trabajo, pero esto no deja de ser un título. Claro, exactamente. O sea, este es el título de la primera tabla, ¿sí? Yo después la descripción de las consecuencias y en los eventos lo puedo ver en mi estudio más adelante, o en la tabla 2, o en la tabla 3. Pero esta es la tabla 1, ¿sí? Y es el título de la tabla 1. Y en general, en la primera tabla de los estudios, uno muestra las características basales, es decir, describe cómo es el total de mi muestra. Todos los pacientes que yo tengo los voy a describir en la tabla 1, ¿sí? ¿Qué edad tienen en promedio? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Qué antecedentes personales tienen? ¿Qué medicaciones toman? Entonces, esta es la tabla 1, ¿sí? Y en el título, acuérdense que tiene que estar qué estoy mostrando. En este caso, estoy mostrando las características basales de quiénes son los pacientes. Son pacientes que tienen obesidad. ¿En qué momento? Entre el 2018 y 2015, y en qué lugar en el hospital privado. ¿Y cuántos son? 100 pacientes, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tienen que tener el título. El título en la tabla 1, en general, son las características basales. Y después, cuando uso la tabla 2 o la tabla 3, ahí ya empiezo a hacer comparaciones o ya veo complicaciones que tienen los pacientes, como más avanzado en el tiempo. Pero en general la tabla 1 es una descripción general, ¿sí? Entonces, eso sería con respecto al título. Las tablas 1, la mayoría de los estudios muestran a toda la población, pero también uno podría mostrar los mismos datos divididos en distintos subgrupos. En este caso, está en esta columna todos los pacientes, que son 100, en esta columna solamente los que tienen obesidad grado 1, en esta columna que tienen obesidad grado 2, y en esta columna que tienen obesidad grado 3. ¿Sí? Que estos son 53, 25 y 22, suman 100 en total. Entonces, yo puedo mostrar la tabla 1 con las características de todos los pacientes,
o también los puedo ya dividir en subgrupos, para ver si había diferencias entre los distintos grados de obesidad, ¿no? Si es relevante para mi estudio o no. Entonces, aclarado esto, bueno, esta es otra cosa, no importa, lo vamos a ver. Ya hablamos del título. Ahora vamos a ver en las columnas, como dijimos, puedo ver el total de los pacientes o los subgrupos, pero tengo que aclarar siempre cuántos pacientes hay incluido en cada columna. Acá tengo 100 y acá tengo la suma de cada subgrupo, ¿sí? Después, con respecto a las variables, entonces en las columnas tengo el total o los subgrupos, y en las filas de las tablas voy a poner cada una de las variables que yo quiero describir, que quiero mostrar. En este caso, quiero mostrar la edad, quiero mostrar el sexo, quiero mostrar el índice de masa corporal. Dentro de los antecedentes personales, cuántos tenían diabetes, cuántos tenían hipertensión, cuántos usaban IECAS, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, los sartán, en el caso de los ARA, la creatinina sérica y el filtrado glomerular. ¿Sí? Este es un estudio que medimos el filtrado glomerular, es decir, el funcionamiento de los riñones, y vimos las distintas fórmulas para estimar el filtrado glomerular a partir de la creatinina. No importa que entiendan correctamente, pero es para que entiendan más o menos de qué se tratan las variables. ¿Qué les parece? ¿Están bien puestas las variables? ¿Qué les falta? ¿Hay algún error? ¿Hay algo que quieran sugerir con respecto a la diapositiva que vimos anteriormente? ¿Se acuerdan que tenía que decir cada variable? Está completa, profe, porque explica la unidad en la que se midió y la medida de Bien. resumen que representa. Perfecto. Explica la unidad en que se midió, por ejemplo, la edad está en años, ¿sí? El índice de masa corporal está en kilos sobre metros cuadrados, creatinina sérica está medida en miligramos por decilitro, el iotalamato está medido en esta unidad, entonces está puesto en qué unidad está medida cada una de las variables continuas. Y también dice en qué medida resumen muestro en la tabla. Por ejemplo, en edad voy a mostrar media más menos el desvío estándar. ¿Por qué? Porque es una variable continua, ¿sí? En el sexo, que es una variable categórica, voy a mostrar frecuencia absoluta y frecuencia relativa, n, y entre paréntesis el porcentaje, ¿sí? En general dijimos que se muestran dos, una medida de tendencia central y una medida de dispersión, pero puedo mostrar más. Si es que el estudio lo necesita, puedo mostrar más de dos. Por ejemplo, acá en el filtrado glomerular, yo muestro la media más menos el desvío estándar, y entre paréntesis muestro el valor mínimo y el valor máximo. ¿Por qué? Porque esta información es relevante para el estudio. Entonces, no me quedo solamente con el desvío estándar, sino que también pongo el rango, el mínimo y el valor máximo, para ver cómo se distribuye esta variable, que es una de las variables principales de mi estudio. Perfecto. Con respecto a las abreviaturas, fíjense que hay abreviaturas, por ejemplo, IMC, y después abajo están aclaradas qué significa. Aunque la mayoría de ustedes saben qué significa IMC, puede haber alguien que esté leyendo y que no significa, o de otro país, o no sé. Entonces, ustedes tienen que aclarar todas las abreviaturas. IMC, índice de masa corporal. HTA, hipertensión arterial, ¿sí? Y DE, por ejemplo, puse DE, eso significa desviación estándar, digo desvío estándar, ¿no? Media se puede abreviar con una X, en general se abrevia así, ustedes ponen acá, claro, media. Bien, si ponen rango intercuartil, ponen RIC y aclaran acá que es rango intercuartil. Bien, entonces, lo que podemos ver acá es la edad en años del total de pacientes, el promedio era de 48 años, ¿sí? Y el desvío estándar, más o menos 12,6 años.
¿cuál creen que eran más añosos? ¿Los que tenían obesidad grado 1, grado 2 o grado 3? ¿Se entendió la pregunta? Yo no le entendí, profe. Bueno, acá tenemos la edad. Tampoco, profe. Bien, tenemos la edad. En cada fila tenemos cada una de las variables, ¿sí? La primera fila tenemos la edad de los pacientes. En la primera columna está el total de los pacientes. El promedio de edad del total de los pacientes es de 48,6 años y tiene un desvío estándar de 12,6. Eso es todos. Ahora, tenemos 3 columnas más que son los subgrupos según el grado de obesidad. Estos son los pacientes que tienen obesidad grado 1, estos son los que tienen obesidad grado 2 y estos son los que tienen obesidad grado 3. Acá hay 53 pacientes, acá hay 25 y acá hay 22. Estos 3 grupos suman 100, que son el total, ¿sí? Sí. Acá tengo entonces la edad de los que tienen obesidad grado 1, el promedio y el desvío estándar, la edad de los que tienen obesidad grado 2 y la edad de los que tienen obesidad grado 3. Y yo les pregunto, ¿qué subgrupo de pacientes o qué grado de obesidad son los más añosos y cuáles son los más jóvenes? ¿Los que tienen obesidad grado 1, grado 2 o grado 3 son más Los añosos? que tienen más años, profe, son los que tienen grado 2. Los de obesidad grado 1 son los más añosos y obesidad grado 3 los más Perdón, jóvenes. con razón. Perfecto. Grado 3 son los más jóvenes, grado 1 son los más añosos. Entonces, esta tabla me permite también comparar la edad en los distintos grupos de pacientes, ¿sí? Y lo mismo con el sexo masculino, por ejemplo. Hay 46 pacientes. En este caso, son 100, entonces el porcentaje es fácil de calcular. 46 sobre 100 es 46%. Entonces, casi la mitad son hombres. ¿En qué grupo hay más hombres? ¿En la obesidad grado 1, grado 2 o grado 3? En porcentaje me refiero. ¿Qué grupo tiene mayor porcentaje de hombres? Grado 1. Grado 1, perfecto. 54% son hombres y en el grado 3 solo 27% son hombres. Acá hay más porcentaje de mujeres, ¿sí? Y así pueden ir viendo, por ejemplo, el índice de masa corporal, obviamente que es menor en obesidad grado 1, mayor en obesidad grado 2 y mucho mayor en obesidad grado 3. Y así, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ustedes ponen en qué unidad va cada una de las variables y qué están mostrando. Si es la media o la mediana, si es el desvío estándar o el rango intercuartil, y si es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Este valor de P es algo que vamos a ver en la última clase, así que no se asusten por ahora. ¿Vamos? Entonces, acuérdense, cuando hagan el trabajo práctico, que siempre tienen que estar todas estas cuestiones. El título tiene que estar bien completo, las columnas tienen que estar con todas las cosas, las variables y siempre las abreviaturas, ¿sí? Bien, esta es otra tabla 1 que en realidad les muestro para que vean. Sí. De ahí en cuanto a los grupos y subgrupos, ese 5, a ver si lo veo ahí. Del grupo 1, ese 50.9, digamos, ¿es un por ciento? O sea, ¿es un por ciento independiente un grupo del otro? ¿No es un porcentaje? ¿Tienes un porcentaje? ¿Me preguntas esto? Claro. A ver, ¿cómo podemos hacer para saber eso? Y sumando. Lo explica al lado de la variable. Claro. Esa variable dice edad y al lado especifica que al lado de cada variable va a especificar qué es lo que está mostrando. Si vos te fijas donde dice edad, al lado dice años, la media, que es la medida de resumen, más o menos el desvío estándar.
Entonces cuando Ahora vos lees los resultados, sabes que eso es años. Claro. Es importante porque Ah, bien. si uno no Gracias, aclara, Ángel. por eso es la importancia de esto. Si uno no aclara qué es, uno ve un número y no sabe a qué se refiere. Si es un porcentaje, si es una mediana, si es una moda, no saben. Entonces, siempre, ustedes que hagan una tabla tienen que aclarar. ¿Sí? Este número de acá es una media, ¿sí? Y este número de acá es un desvío estándar. ¿Sí? Acá lo mismo y acá también. Y acá, en masculinos, está aclarado que este número que ven acá, fuera del paréntesis, es n, que significa frecuencia absoluta, o sea, es un número. Y lo que está entre paréntesis es un porcentaje, o sea que este 54,7 es un porcentaje. ¿Sí? ¿Y cómo saben? Porque está aclarado acá, al lado de la variable. Entonces, cuando ustedes hagan una tabla, siempre tienen que aclarar a qué se refieren estos números, qué son estos números, porque si no, no van a saber a qué se refieren. Por ejemplo, acá, este número, a ver, alguno que... Mayra, Acosta Mayra. Este número de acá, ¿qué es? ¿Estás ahí, Mayra? Este de acá, 86,9. ¿Qué es este número? Es un desvío estándar, es una media, es una mediana, es un porcentaje. es la media, profe. Bien, Si enten- perfecto. Esta es la media, ¿sí? Lo que está al lado del más menos es un desvío estándar, porque acá lo aclara. Y lo que está entre paréntesis, ¿qué es? La mínima y la máxima, dice. Bien, perfecto. ¿Quedó claro esto? Sí, ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Este es otro tipo de tabla que les muestro para que vean que cuando hay pocos pacientes, por ejemplo, en un reporte de casos, en un reporte de casos de pacientes con enfermedad de Fabry, por ejemplo, acá están incluidos 6 pacientes. Como son tan poquitos, yo puedo hacer una tabla en la cual voy a describir uno por uno qué edad tienen, cuál es la mutación que tienen, cuáles son los síntomas, los signos que tienen, o el medicamento que reciben. Pero esto solo se puede hacer cuando son muy poquitos pacientes, en un reporte de casos y en un estudio descriptivo, porque yo quiero ver en profundidad cada uno de los pacientes. Pero eso no sucede en la mayoría de los estudios. En la mayoría de los estudios yo voy a resumir cada una de las variables y voy a hacer un grupo en total o subgrupos, pero no voy a hacer que cada una de las filas sea un paciente, sino que cada una de las filas es una variable. Bien, eso es con respecto a las tablas. Es muy, muy importante eso. Ahora vamos a ver los gráficos o las figuras. Los gráficos o las figuras transmiten de manera rápida y directa la información recolectada, ¿sí? Es una forma de ver rápidamente, visualmente, los resultados más importantes de mi estudio. No hace falta que grafiquen todos los resultados que obtengan en su estudio, sino que incluso no hace falta que pongan ningún gráfico si no lo necesitan. Pero sí está bueno mostrar los principales resultados en figuras, porque es más fácil de leer y es más fácil, tiene mayor impacto, es más fácil interpretarlo y tiene más llegada, digamos, al público. Entonces, vamos a usar distintos gráficos según el tipo de variable.
Por eso es que hemos clasificado primero las variables para ver qué tipo de análisis vamos a hacer y qué gráfico vamos a poder usar, porque no se puede usar todos los gráficos con todas las variables. Si la variable es, vamos a empezar por abajo, si la variable es cuantitativa continua, es decir, si tienen coma, si se miden, entonces podemos hacer o un histograma o un diagrama de caja, o box plot. Ya lo vamos a ver qué significa cada uno. En cualquier otro tipo de variable, podemos usar gráficos de barra, o gráficos sectoriales, o gráficos de torta, ¿sí? En general es para las variables cualitativas o cuantitativas discretas. Pero cualquier otro tipo de variable se puede usar estos gráficos. Si son continuas, sí o sí tenemos que usar uno de estos dos. Hay muchos otros más, pero solamente les voy a mostrar estos, que son los que más se utilizan. Vamos con los gráficos de barra primero. Los gráficos de barra, ustedes tienen un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical, ustedes van a mostrar el porcentaje de una variable categórica, ¿sí? Dijimos que eran las cualitativas. En este caso es si los pacientes necesitan terapia de reemplazo renal, en los que tienen fracaso renal agudo, si necesitan diálisis o no. Entonces, terapia de reemplazo renal sí, están en un color, y no, están en gris. Entonces, en el eje vertical está el porcentaje, ustedes pueden ver claramente que el 88,1% no necesita diálisis y el 11,9% sí. Hay una diferencia importante. Y en el eje horizontal, ustedes pueden poner distintos subgrupos con distintos colores, pero al ser variables categóricas, siempre las barras tienen que estar separadas una de la otra, a diferencia de los histogramas que ya vamos a ver más adelante. Bueno, este es un ejemplo simplemente de una publicación de fallo renal agudo en las unidades críticas, y lo uso de ejemplo para que ustedes vean si hay algún error en este gráfico. A ver, con respecto al título, ¿qué les parece? Está incompleto, profe. Bien, está muy incompleto, porque ¿qué le falta? ¿No faltaría poner el lugar de dónde se sacó eso? ¿Se salía del hospital privado, por ejemplo? Bien, el lugar, ¿qué más? Las abreviaturas no están explicadas. Bien, las abreviaturas no están explicadas y ustedes no tienen por qué saberlo, siempre hay que explicar qué significa cada abreviatura. Muy bien. ¿Qué más? La fecha, profe. La fecha. La fecha en el que se... Perfecto. La cantidad de pases también. Y la cantidad de pases. Muy bien. Eso es lo que le falta al título, que está pésimo. Así como puse uno que estaba bien, también tengo que poner uno que está más bien. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ver el gráfico y saber, sin necesidad de ir a ver el estudio, ni el título, ni nada, con ver el gráfico y el título del gráfico. Acá está la estufita, si ponen porque hace frío cuando entras. Tienen que ver, con ver solamente el gráfico, tienen que saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que están mal, y acá las abreviaturas también están mal. Y otra cosa que les quería... Esperen que está... otra cosa que les quería decir, que siempre el eje de las Y, o sea, el eje vertical, tiene que empezar en 0%, ¿sí? Porque es en la escala real que uno tiene. A veces algunos estudios para que parezca una diferencia mayor, en vez de empezar en 0, empiezan en otro valor, y eso no es correcto desde el punto de vista metodológico. Siempre tienen que empezar en 0. Y no pueden empezar en un número negativo, porque en este caso no existe, no es coherente, digamos, que haya un número negativo. Entonces, siempre desde 0. Eso. Este es otro gráfico de barras del estudio de peritonitis que vimos en la clase anterior, o en la anterior, que acá, bueno, vemos de vuelta el título. Acá
acá dice etiología de la enfermedad renal crónica en pacientes en DP, con peritonitis y sin peritonitis, y el N de cada grupo, ¿sí? Este título está un poco más completo, me dice cuál es la causa de la enfermedad renal entre los pacientes que tuvieron peritonitis y los que no tuvieron. Entonces yo, con los gráficos de barra, también puedo mostrar diferencias entre distintos grupos o entre distintas variables, y también en los que tuvieron eventos y no. ¿Sí? Entonces, este es un gráfico también de barra, pero es un poco más complejo porque tiene más variables ingresadas. Entonces tenemos el título, que tiene que estar completo, el eje horizontal, que en este caso son las causas de enfermedad renal crónica, DBT, que significa diabetes, está aclarado, NAE, que significa nefroangiosclerosis, y bueno, ustedes tienen todas las variables en el eje horizontal, ¿sí? Y en el eje vertical tienen el porcentaje de pacientes que tenían cada una de estas variables. Empiezan de 0 siempre, acuérdense, el 0%, y con distintos colores están marcados los que tuvieron el evento, que es la peritonitis, y los que no tuvieron el evento en gris. ¿Sí? Entonces, esta figura me permite comparar primero el porcentaje de pacientes que había con diferentes etiologías, ¿sí? Ustedes me pueden decir cuál es la etiología más frecuente de enfermedad renal crónica dentro de estos grupos. Otros, profe. Otros. Bien, esta es la más frecuente, ¿sí? Tiene 38,1% los que tuvieron peritonitis y 32,3% los que no. O sea que el promedio entre los que sí y los que no es más o menos 35, está por acá. Fíjense que esta altura es mucho mayor que todas las otras. Y en segundo lugar estarían los diabéticos, ¿sí? Entonces podemos comparar entre los grupos y también podemos comparar dentro de cada grupo. Por ejemplo, acá, en los que tienen nefritis tubulointersticial, ¿hay más porcentajes que tuvieron peritonitis o que no tuvieron peritonitis? ¿Qué les parece? Con peritonitis. Con peritonitis, porque es 15,9 y este es 7,3. Entonces, este gráfico me permite comparar entre las distintas variables o subgrupos y entre los distintos eventos dentro de cada subgrupo. O sea que es bastante completo. Vamos a aprender a hacer estos gráficos de barra. Y siempre está bueno poner en la barra, ya sea adentro o arriba, el porcentaje, porque uno se puede dar una idea más o menos, según la altura de la barra, pero está bueno que diga cuánto es el valor, para saber exactamente de cuánto estamos hablando, ¿sí? La altura de la barra, mientras más alta sea, mayor va a ser el porcentaje, ¿sí? Mientras más baja sea, menor va a ser el porcentaje de pacientes que tienen esa característica o esa variable o ese evento. ¿Sí? Y fíjense que las barras están separadas, porque no es una variable continua, sino que es una variable categórica. En este caso, son más de 2 variables. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta respecto a los gráficos de barra? No, profe. ¿No? Bien. Perfecto. Se entiende entonces bien esto, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto es el porcentaje de pacientes que tuvieron peritonitis dentro de los diabéticos? 23,8%. 3,8, perfecto. Bien, está claro entonces. Continuamos con otro de los gráficos, que es los gráficos de torta. Estos son muy comunes, muy frecuentes. Prácticamente se están dejando de usar, pero se pueden usar. El gráfico de torta simplemente me divide según la proporción, como si fuese una torta o una pizza, según el porcentaje de cada variable. En este caso, sexo masculino es 62%, por eso lo que está marcado en negro es más de la mitad de la torta, ¿sí? Siempre acuérdense del título,
que acá falta poner la N de pacientes, y tienen que poner qué significa cada color y qué porcentaje es el número, aparte de la figura. Y esto puede usar distintos colores. También vamos a aprender a hacer estos gráficos de todo. Ahora vamos a ir con las variables continuas. Las variables continuas dijimos que se pueden usar o histogramas o box plots. Estos son los histogramas. Histogramas son también gráficos de barra, nada más que están pegados. ¿Por qué están pegados? Porque es una variable continua. Es decir, en realidad la variable en la naturaleza se presenta como un continuo, ¿sí? Tenemos en el eje vertical, en general, está la frecuencia absoluta, pero uno también puede poner la frecuencia relativa, es decir, la cantidad de pacientes o el porcentaje de pacientes. En la fila está la variable continua que yo quiero medir, por ejemplo, la talla en este caso, 1,40 m, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m. Y las barras, fíjense que representan un intervalo, es decir, la cantidad de pacientes que se encuentran, por ejemplo, en este caso, entre 1,70 y 1,75. ¿Sí? Yo tengo una muestra, que es todo esto, y tengo entre 1,70 y 1,75 100 pacientes. Por eso la altura de la barra llega hasta 100, porque dentro de este intervalo tengo esa cantidad de pacientes. ¿Sí? El ancho de la barra yo lo puedo determinar como quiera. Puedo hacer un ancho más que llegue hasta el 1,80, entonces va a haber menos barras y los intervalos van a ser más grandes, o pueden ser barras más chiquitas con intervalos más cortos. Eso lo puedo definir yo como yo quiera. ¿Sí? Lo que está arriba dijimos que es la frecuencia absoluta, y lo que está abajo, la talla, y siempre ustedes tienen que aclarar en qué unidad está medida, acuérdense. En este caso está en metros. Bien. Y las barras no se dividen, sino que están continuas. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos pacientes en esta muestra hay que midan entre 1,60 y 1,65? 120. 120. 120, perfecto. La altura de la barra me va a decir cuál es lo más frecuente, el intervalo más frecuente. ¿Sí? Y se acuerdan que vimos la distribución normal y no normal. Esta es la forma de ver si la variable tiene distribución normal o no. ¿Qué les parece en este caso? A ver, voy a elegir a alguien. Vamos a ver. Cami o Sam. ¿Qué te parece, Cami? ¿Esta variable tiene distribución normal o no? ¿Cuál, profe? Esta variable, este gráfico, ¿tiene distribución normal o no normal? No normal. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, no me acuerdo, profe. Ah, tiraste lo normal. La tiré por tirarla, pero no me acuerdo. Bueno, ¿alguien le quiere ayudar? No, profe, porque marca mucha diferencia entre lo que es más variable y menos variable. O sea, por Más, ejemplo, Puede ser que sea porque hay diferencias entre una medida y otra, digamos, entre las barras, va habiendo una diferencia. va por ahí va. ¿Hay más? También que de izquierda a derecha los rangos son distintos, digamos, y cada barra tiene una altura diferente que no corresponde con su igual de la derecha, digamos. Bien. O sea, la distribución normal o no, vamos a puede verla ser que varíe. gráficamente por la simetría de la figura. Si es simétrica, es normal,
y si es asimétrica es no normal. Acuérdense que dijimos, si doblamos a la mitad esta figura y la ponemos, la plegamos, si van a coincidir exactamente o no. En este caso, si doblamos por la mitad esto, no va a coincidir este lado con este lado, ¿no? Entonces, es asimétrica, ¿sí? Entonces no es normal. Y acá decimos que tiene una cola hacia la derecha. Ven que tiene como una cola para este lado. ¿Sí? Si sacaríamos esto y pondríamos acá más abajito, que quizá ahí sí sea como más simétrico. Pero esto tiene como una cola para acá. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen entre 1,90 y 1,95 hay poquitos, y entre 1,95 y 2 metros hay poquitos. ¿Sí? En cambio acá, entre 1,40 y 1,45 hay 2, y entre 1,45 y 50 hay un poco más. Entonces esto es asimétrico, es distinto. ¿Sí? Acuérdense, otra cosa que dijeron, que cuando tiene simetría, la media y la mediana coinciden, el valor más o menos parecido, y cuando no es asimétrico, no. Les voy a mostrar. Vuelvan a ver, por favor, la clase anterior, que es muy importante. Esto es. Acá era simétrica, la media, la mediana y la moda coinciden, y acá es asimétrica o no normal. Entonces, en estos casos hay que usar la mediana, dijimos. ¿Sí? Es asimétrica, tiene una cola hacia la derecha, y este tiene una cola hacia la izquierda. En este caso, nuestra variable tiene una cola hacia la derecha, o sea que no es normal. Una de las formas de ver eso es con los histogramas. ¿Y para qué queremos saber si es normal o no? Por ejemplo, antes de usar una tabla. Antes de hacer una tabla, yo hago un histograma. ¿Para qué hago un histograma? ¿De qué me sirve? Es más preciso que un gráfico de barras. Sí, o sea, con las variables continuas no puedo usar un gráfico de barra, tengo que usar sí o sí un histograma porque tienen que estar juntas las barras, y sí, es más preciso, me da más información. Pero, ¿qué me cambia a mí, digamos, en relación a hacer la tabla, a elegir las medidas de resumen? ¿Me cambia algo que tenga distribución normal o no, cuando yo tenga que hacer la tabla? Y sí, porque habíamos visto que hay ciertas medidas de resumen se usan para ciertas histogramas. Bien, perfecto. O sea, si me sirve porque si la distribución no es normal, yo tengo que usar la mediana y el rango intercuartil, porque si uso la media, está como desplazada hacia los extremos. Y si la distribución es normal o simétrica, entonces ahí uso media y desvío estándar. ¿Cómo sé qué tengo que usar en la tabla? Haciendo un histograma, es una de las formas más sencillas. ¿Sí? Acuérdense de esto porque es un paso del trabajo práctico. ¿Sí? Bueno. Y en la Profe, otra figura, sí. una duda que me quedó. Habíamos dicho que en el histograma, en el eje Y o en el vertical se usa frecuencia absoluta o a veces relativa, y en el eje horizontal, que la muestra. En el eje horizontal, cualquier variable que sea continua. ¿Sí? En este caso, yo uso la talla en metros. Entonces acá tengo, todo esto es mi muestra. ¿Sí? Todo esto son mis pacientes. Y acá tengo los que tienen los que miden entre 1,40 y 1,45, entre 1,45 y 1,50 y así. ¿Sí? Este es de la talla o la distribución de la talla en mi muestra, en el total de mi muestra. ¿Sí? Yo esto puedo hacer un gráfico para toda mi población o para subgrupos. ¿Sí? En el caso del trabajo de la obesidad, puedo hacer un gráfico solamente para los que tienen obesidad grado 1, otro gráfico para los que tienen obesidad grado 2 y otro para los que tienen obesidad grado 3, por ejemplo. Son 3 histogramas. O puedo hacer un histograma para toda la población completa. ¿Sí? Eso depende de lo que yo necesite. En este caso,
es toda la muestra completa. ¿Sí? Y en el eje horizontal siempre va la variable continua que yo quiero mostrar. Puede ser talla, puede ser peso, puede ser la creatinina sérica, o la hemoglobina, o la variable la edad, o la variable continua que ustedes quieran, que quieran mostrar. ¿Entendió? Sí, gracias. Bueno, ahora vamos con el otro tipo de figura, que este es un poco más complejo, que se llama diagrama de caja o box plot. También se utiliza para las variables continuas y tengo una caja, ¿sí? Que en la caja tiene una línea en el medio que representa la mediana, ¿sí? La mediana de mi muestra para esta variable continua es justo lo que va en el medio. La caja, el límite inferior de la caja es el primer cuartil, o el percentil 25, que dijimos que es lo mismo, y el tercer cuartil, o percentil 75, que dijimos que es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué significa percentil 25? Que el 25% de los pacientes tienen este valor o menos, y el 75% de los pacientes tienen este valor o menos. ¿Sí? Entonces, la caja representa la mediana, la línea, y los extremos, primer y tercer cuartil. Es decir, esto es el rango intercuartil. ¿Sí? Y después tengo unas pestañas. Unas pestañas que le llaman valor mínimo y máximo. En realidad no es exactamente el valor mínimo y máximo, sino que es 1,5 por el rango intercuartil, es decir, el valor de la caja más la mitad, más el 50%. O sea, 1,5 por este valor. Entonces, este límite es la caja más la mitad. Y ahí llega mi valor máximo. ¿Sí? Y el valor mínimo es lo mismo, pero para el otro lado. 1,5 por el rango intercuartil, contando desde acá. ¿Sí? Y los que tengo más afuera son los valores outliers, se llaman, o valores atípicos, o valores extremos, que van más allá de este cálculo de la pestaña. ¿Sí? Son valores muy extremos. Esto es el box plot, y me grafica rápidamente cuáles son las principales medidas, tanto de tendencia central como de dispersión de mi muestra. Y el box plot me permite saber también si tiene distribución normal la variable o no. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo pongo un histograma debajo de este box plot, sería más o menos así. ¿Sí? Podemos ver que la línea del medio pasa justo por el medio de la caja, y que la caja es simétrica. Para este lado es igual que para este lado. ¿Sí? Y las pestañas también son simétricas. La longitud que tiene esta pestaña es más o menos igual a la longitud de esta. Esto nos dice que esta variable tiene distribución normal o simétrica, igual que esta figura del histograma. ¿Estamos? Entonces, con el box plot también podemos saber si existe una simetría o no entre la variable. ¿Estamos? Y el box plot me da entonces la misma información que el histograma, pero me recalca algunos valores que son relevantes. Por ejemplo, en este caso, ¿ustedes creen que la variable es simétrica o asimétrica? Asimétrica. Asimétrica. Bien, asimétrica. Tiene una cola hacia la derecha, y en este caso la pestaña de este lado es mucho más larga. Bien, este es el valor de la mediana, este es el rango intercuartilo, este es el valor mínimo calculado para el box plot y el valor máximo, y estos son los outliers o valores atípicos. ¿Sí? Y este es un ejemplo. En los box plot ustedes pueden usarlo horizontalmente o verticalmente. En general se usan verticalmente. ¿Sí? Y me permite, por ejemplo, en este caso, el trabajo de los obesos,
comparar en el grupo de obesidad grado 1, grado 2 y grado 3 el desvío, el sesgo de las fórmulas para estimar el filtrado glomerular, no importa. Pero me da información de cada una de las fórmulas, que está en distintos colores, cuánto es el sesgo y cuál se acerca más a cero, que es lo mejor, lo ideal. En este caso, la mediana de Cockcroft-Gault se acerca bastante más al cero, comparado con esta, que es MDRD, que es otra fórmula. ¿Sí? O esta está justo sobre el cero, la mediana, que es esta otra fórmula. ¿Sí? También me permite ver la dispersión. Por ejemplo, ustedes ven que la dispersión en la obesidad grado 3 es mucho mayor, las cajas son más grandes que en la obesidad grado 1. Y las pestañas también son más largas. Entonces, en la obesidad grado 3, las ecuaciones estas no funcionan tan bien porque tienen más dispersión para predecir el filtrado glomerular que en la obesidad grado 1. Y además en la obesidad grado 1 están más centradas las cajitas, están más cerca del cero, que en este caso, por ejemplo, están muy arriba, o en este caso están bastante arriba. Y también me permite ver que hay más valores atípicos acá, y que acá prácticamente no hay en estos dos. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, esta caja es bien simétrica, ¿sí? Y esta caja es bien asimétrica. Entonces podemos ver la distribución de una variable continua en el total de la población, o comparar en distintos subgrupos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede decir la mediana de esta caja, que es la fórmula combinada CKEPI y MSQ? ¿En dónde se encuentra el valor de la mediana? En el eje de las Y. ¿Qué número tiene la mediana? ¿Cero, Cero. profe? 0, perfecto, porque la mediana es la línea que corta a la caja. Y el rango intercuartil sería este y este, que acá no sabemos bien, pero será 20 y 20 más o menos. ¿Sí? Y acá el valor extremo está cercano a 50. Entonces, con un gráfico de caja nos da bastante información de cómo se distribuye mi variable. Esto también vamos a aprender a hacerlo en el trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, justo son las 5. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta respecto a los box plots? Sí, profe, una pregunta. En ese último ejemplo del box plot que tiene en ese, el rango de la Y arranca en menos 100, y no era que tenían que arrancar siempre en 0, o esto es otra cosa totalmente distinta. Sí, en realidad depende si tiene sentido o no para mi estudio. ¿Sí? En este caso, la variable continua que yo estoy midiendo, es muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. En este caso, la variable que yo estoy midiendo es sesgo, y el sesgo puede ser positivo o negativo. Es decir, tiene sentido que haya valores menores a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, está bien que haya números negativos porque tiene sentido para mi variable continua. Pero hay otras variables continuas en las que no tiene sentido que yo tenga menos que 0. Por ejemplo, si yo pusiese acá la talla, ¿sí? El valor de la talla, ¿pondrías números negativos? No, porque no existe medir menos de 0. ¿Sí? Incluso ahí no hace falta empezar desde 0. Cuando uno usa las variables continuas, no hace falta que empiecen desde 0. ¿Sí? Tanto para los box plots o para los histogramas. Para los histogramas sí, perdón, el eje vertical sí tiene que empezar desde 0. Pero para los box plots, cuando ustedes lo hacen horizontal, en este caso, la variable va a estar en el eje vertical, la variable continua. ¿Sí? Entonces, va a tomar los números que tenga su variable continua. Si es la talla, por ejemplo, acá el número menor de mi variable va a ser 1,40.
¿sí? Entonces acá, si fuese la talla, voy a empezar no desde 0, sino desde 1,40, que es el valor mínimo de mi muestra, de la variable continua de mi muestra, ¿sí? En este caso, como estoy en el eje vertical describiendo el valor de la variable continua, en este caso es distinto, ¿sí? Pero si yo en el eje vertical estoy poniendo la frecuencia absoluta o relativa, ahí sí tengo que empezar desde 0. Igual que los gráficos de barra, que también estoy poniendo la frecuencia relativa, entonces tengo que empezar desde 0, ¿sí? Este caso es distinto porque en el eje vertical no estoy poniendo porcentajes ni frecuencias, sino que estoy describiendo la variable continua. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto. Y acá en el eje horizontal tengo las categorías, ¿sí? O la variable, los subgrupos, digamos. ¿Sí? Distinto a este, que en el eje horizontal tengo la variable continua y en el eje vertical tengo la frecuencia. Pero está muy, muy bien la pregunta, no me había dado cuenta. Bueno, vamos a hacer entonces el trabajo práctico. A empezar el trabajo práctico, primero tienen que descargar, los que no hayan descargado del aula virtual, la base de datos y el trabajo práctico número 1. Tienen que apretar el botón derecho, guardar el vínculo como, y lo guardan en alguna carpeta de su computadora, y lo mismo con el Word. Guardar vínculo como, y lo guardan. Lo abren y vamos a empezar a trabajar con el programa estadístico, que es el Infostat. Avísenme cuando estén listos. Tienen que ver esto en el Infostat, se tiene que abrir esto, la base de datos, y el Word es este. Descarguen todo esto que después tienen que subirlo al aula virtual, el práctico. Profe, Sí, yo en la computadora en la que pude descargar el programa Infostat está en mi casa y en este momento no estoy en mi casa, estoy cuidando a mi abuela. ¿Hay alguna posibilidad de que ahora vea cómo se observe cómo se hace y lo entrego mañana o en algún momento de la Yo semana? también, profe, no estoy en casa. bueno, sí, no hay problema. No sé, no creo que lo terminemos hoy el práctico, después les va a quedar como tarea finalizarlo, y después les voy a dar un tiempo para que lo suban. Así que, pero todos los que tengan a mano, por favor descarguen la base y el Word. Así Profe, ya le hago una consulta. sí. ¿Esta aplicación se descarga solamente en computador o se puede descargar en teléfono también? No, en la compu nomás. Ah, porque yo no tengo un computador. Vas a tener que buscar, Jorge, a alguien que te preste o alguna manera. Porque, como les dije en la primera clase, es fundamental tener este programa para poder cursar la materia, si no
va a ser muy difícil, porque los exámenes también son con el programa. ¿Sí? Vas a tener que buscar o alguien que te preste una compu o ir a la facu para ver cómo puedes hacer, si te pueden prestar una computadora ahí. Bueno, profe. Porque es fundamental tener esto. O la otra es que te juntes con alguien y lo hagas con alguien, pero sería bueno que lo tengas. Porque los exámenes también son individuales y los vas a necesitar. Bueno, entonces, vamos a empezar con el trabajo práctico. ¿Alguien puede leer, por favor, el Word, el trabajo práctico? Sí, profe. Ahí lo leo. A partir de los objetivos del práctico. Dale, Bueno, dale. dice, los objetivos son aplicar los conceptos teóricos a la práctica, realizando el análisis estadístico de un estudio utilizando el programa Infostat y Excel. Y bueno, después habla de la introducción. Dale. La peritonitis es la principal complicación en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que utilizan como terapia de reemplazo renal la diálisis peritoneal. Los objetivos de este estudio fueron identificar el porcentaje de pacientes que tuvieron peritonitis en el Hospital Privado Universitario de Córdoba entre el año 1992 y el año 2020 y analizar los factores de riesgo de peritonitis. Bueno, muy bien. O sea, esa es la introducción. La peritonitis, digamos, es una complicación muy frecuente en los pacientes con enfermedad renal. Y el objetivo fue ver qué porcentaje de pacientes tuvieron esta complicación entre esta edad, entre estos años, y cuáles fueron los factores de riesgo o los factores predisponentes para tener peritonitis. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el ejercicio 1. ¿Alguien más quiere leer el ejercicio 1? Ahí leo yo, profe. Vale. Dice, ejercicios, clasifica las siguientes variables y tenemos 3 columnas. La primera, la variable, sería la edad en años, sexo masculino, sí, no. La diabetes, sí, no. Virus, hepatitis C, sí o no. Albúmina en gramos por litro. Albúmina menor a 3.5, sí, no. Y la peritonitis, sí, no. Como segundo punto, dice, realiza un histograma de las variables continuas. ¿Tienen distribución normal? Bueno, gracias, Noemi. Entonces, en el primer punto lo que vamos a hacer es clasificar las variables, estas variables según el tipo de dato y según el interés del investigador. La edad en años, según el tipo de datos, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. Bien, cuantitativa, ¿y qué más? Numérica. Numérica, claro, cuantitativa numérica, y categórica o continua. Continua. Continua, profe. Continua. Bien, eso dijimos que era, en realidad en la vida normal se la toma como una categórica, porque uno dice tengo 34 años o tengo 35 años, no dice tengo 34 años y medio, pero en realidad es una variable continua, porque yo todos los días cumplo un día más de vida o una hora más o un minuto más, entonces en realidad es una variable continua, y así se lo analizan los estudios como variable continua. Bien, el sexo masculino, respuesta sí o no, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa dicotómica. ¿Binaria no es? Cuantitativa, Ah, dicotómica o binaria, perfecto. ah. Bien. El resto lo va a completar ustedes, ¿sí? Y según el tipo del investigador, tienen que decirme una variable dependiente y todas las demás son independientes. La variable dependiente es la variable respuesta o la del evento o la del outcome. ¿Cuál creen de acá que es la variable
dependiente, o la variable respuesta. Peritonitis. Perfecto, porque quiero analizar los factores de riesgo de peritonitis. Entonces, peritonitis es la variable dependiente o la variable respuesta. Y todas las otras van a ser variables independientes, porque voy a analizar si la albúmina es un factor de riesgo para tener peritonitis, o la desnutrición, que es albúmina menos de 3,5, o si tener hepatitis, o si tener diabetes. Si todas estas cosas incrementan el riesgo, o tienen una asociación, o una predisposición a tener peritonitis, ¿sí? Entonces, les dejo que completen las otras. Bien, ya está el primer punto. El segundo punto, vamos a realizar un histograma de las variables continuas. Y tenemos que contestar si tiene distribución normal o no, ¿sí? Entonces, las variables continuas acá son edad y albúmina. Yo voy a hacer con ustedes la edad, y después ustedes van a hacer el de la albúmina. Vamos a ver el programa entonces. Este es el Infostat. Si ustedes cuando descarguen la base de datos van a ver esto. Ustedes tienen en las filas, cada uno de estos es un paciente, ¿sí? Caso dice 1, 2, 3. Cada uno de esos es un paciente, un sujeto. Un paciente que en este caso tiene insuficiencia renal y se hace diálisis peritoneal. Y de cada una de las columnas es el nombre de las variables. ¿Se acuerdan qué son las variables, no? Son las características que yo quiero estudiar. En este caso, ID es la identificación, la fecha de nacimiento. Acuérdense que yo en mi base de datos no puedo poner datos personales, ¿sí? Tengo que poner un código. Fecha de nacimiento, edad, si tiene diabetes sí o no, si tiene hepatitis C, el valor de la albúmina, los que tienen albúmina menor a 3,5, si tiene peritonitis o no, y si se murió o no. Estas son las variables que yo tengo. Dijimos que hay algunas que son continuas, hay algunas que son categóricas. Y en cada una de las celdas está el dato para cada paciente. Por ejemplo, el primer paciente tiene 17 años, ¿sí? El segundo paciente tiene 34 años. Y con respecto a las categóricas, ya vamos a ver cuando veamos la unidad de base de datos, están codificadas, es decir, tienen un código. El código 0 y el código 1. El código 1 significa sí y el código 0 significa no. Eso es algo universal. 1 es sí, 0 es no. Entonces el primer paciente tiene 17 años, no tiene diabetes, no tiene hepatitis C, tiene una albúmina de 3,4, sí tiene menos de 3,5, pues tiene 3,4, o sea, está desnutrido desde el punto de vista proteico. No tuvo peritonitis, ni tampoco se murió durante el seguimiento. ¿Está? Ese es el primer paciente, y así todos los pacientes. Yo ahora quiero ver las variables continuas, qué distribución tienen según el histograma. Entonces, las variables continuas, una es la edad. Yo voy a hacer entonces el histograma de la edad. ¿Cómo hago esto? Arriba tengo distintas opciones, ¿sí? Para hacer los gráficos voy a ir a gráficos. Ven que hay muchos tipos de gráficos. Voy a ir al que dice histograma. ¿Sí? Como es una variable continua, puedo hacer un histograma o un box plot o gráfico de caja. En este caso voy a ir a histograma. ¿Sí? Se me abre una ventana en donde acá tengo el nombre de todas las variables, ¿sí? La edad, la diabetes, hepatitis C, albúmina, bueno, tengo todo el nombre de las variables. Yo dije que quiero analizar la edad, entonces hago clic sobre la edad, se pone en azul, y presiono sobre la flecha de la derecha para llevar la variable para acá, ¿sí? Entonces, acá donde dice variables, yo puedo poner qué variable quiero hacer el histograma. En este caso quiero usar la edad. Si quiero volver para atrás, lo selecciono y pongo la flecha para allá. Me lleva la edad para acá, ¿sí? Entonces, de esta manera ustedes pueden agregar todas las variables que quieran analizar con un histograma. Acá pueden agregar otra variable, si quieren. Por ejemplo, albúmina la agregan y ahí tienen dos variables.
En este caso, yo quiero usar la edad por ahora, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Bien. Selecciono la edad y la llevo con la flechita de la derecha. Entonces ya tengo la edad. Ahora pongo aceptar. Pongo aceptar y se genera un histograma. Este es el histograma de la edad para mi población. Ahora, ¿qué creen que que está mal, que hay que modificar de acá, según lo que vimos? Si Falta yo el quiero... título. La simetría. Bien, el título primero. El título, ¿cómo puedo hacer para modificarlo? A ver, esperen que... ahí está. Profe, tengo una consulta. Sí. En la consigna de trabajo dice entre el año 1992 y 2020. Y hay pacientes que son de años anteriores. ¿Se cuentan igual? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Porque en la consigna dice que se analiza entre los años 1992 y 2020. Y la Claro, o fecha de sea, nacimiento hay pacientes que son del 50, del 60. claro, en este caso no son pacientes que nacieron entre estos años, sino que son pacientes que estaban haciéndose diálisis en el hospital privado entre el 92 y el 2020. ¿Sí? Y Ah, lo ok. que tiene la fecha es la fecha de nacimiento. ¿Sí? O sea, son pacientes que cuando estaban dializándose ya tenían 17 años, 30 años, 80. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, entonces, la fecha que dice ahí es el momento en que estaban haciendo diálisis y que se incluyeron al estudio. Pero está bien la pregunta. Bueno, ¿cómo hago para cambiar el título? Fácil, hago doble clic y ahí puedo poner el título. En este caso sería edad de los pacientes con insuficiencia renal que se hacen diálisis peritoneal en el hospital privado entre tal año y tal año. Entre paréntesis, N, y ponen cuánto es la cantidad de pacientes. Y ya les voy a mostrar, no lo vimos todavía, pero les voy a mostrar cómo hacer para ver. Bueno, en el eje vertical, ustedes tienen la frecuencia relativa, en el eje horizontal, la edad, en este caso, que es la variable que yo quiero ver. ¿Sí? ¿Qué ven acá con respecto a los ejes? ¿Hay algo que está mal? La edad arranca en -4. La edad. Bien, la edad arranca en -4 y debería empezar en 0, ¿no? O en el valor mínimo que yo tengo. Entonces acá tengo mi herramienta de gráficas. Tengo series, eje X y eje Y en distintas solapas. Y si yo quiero modificar el eje X, voy a eje X y acá me dice el valor mínimo. El valor mínimo, acá yo puedo empezar desde 0 o desde 1. ¿Sí? Entonces pongo eso y ahí se modifica, empieza desde 1. ¿Sí? El valor máximo es, bueno, según el valor máximo que yo tengo. En donde dice series, yo puedo aumentar la cantidad de barras que tengo. Puedo poner más barras o menos barras. Entonces, si pongo menos barras, los intervalos van a ser más grandes, ¿sí? Y si pongo más barras, los intervalos van a ser más chicos. Eso depende de lo que yo quiera, ¿sí? Después, en el eje vertical tengo la frecuencia relativa. Si yo quiero, puedo cambiar eso. En vez de poner la frecuencia relativa, puedo poner la frecuencia absoluta. Entonces voy al eje y acá dice frecuencia relativa. Acá, en el series, frecuencia relativa y puedo poner frecuencia absoluta, si quiero la frecuencia absoluta. ¿Sí? O frecuencia relativa. Hay otras opciones, pero nosotros vamos a ver esas dos. Después, podemos cambiar el color. ¿Cómo hacemos? Vamos a donde dice histograma edad, botón derecho, y acá tenemos varias opciones. Por ejemplo, color, y le puedo poner otro color que yo quiera. ¿Por qué no se cambia? Esperen que no se pasó.
Ahí está. Botón derecho, color, y le ponen otro color. ¿Sí? Bien. Después, el título de acá del eje X le falta en qué está, en qué unidad está, ¿no? La edad está en años. Entonces acá pueden ir a eje X y dice etiqueta, visible, edad, y ahí lo puedo modificar, le puedo poner entre paréntesis, años. Entonces la edad está en años. Bien, ahora, ¿qué más? Tengo el título, tengo el eje X, tengo el eje Y, empieza en un valor acorde, y bueno, ahí está bastante completa ya mi histograma. ¿Sí? Yo si quiero copiarlo, ¿cómo puedo hacer? Profe, digamos la descripción de la edad también va especificada en el título, ¿no? O de lo que yo vaya a poner en el eje X. Claro, el título tienen que explicar de qué es este gráfico, ¿sí? En el eje X, en este caso, está la edad. Entonces Sí. yo acá pongo la edad de los pacientes en diálisis peritoneal, tal. Si ustedes grafican la talla, entonces en el título tienen que poner talla de los pacientes, tal. ¿Sí? Tienen que O sea, especificar. no peca por descriptivo, digamos, el título. Sí o sí tienen que ir todos los datos de mi gráfico. Tienen que ir todos los datos porque tiene que ser autoexplicativo. ¿Sí? Ustedes Ajá, tienen que ver la cierto, figura, sí, sí. y tienen que entender de qué es lo que estoy graficando. Bueno, en este caso tengo distribución normal o no normal. No normal, porque es asimétrica. Bien, es asimétrica y tiene una cola hacia la izquierda. Entonces, en el trabajo práctico me dice, realiza un histograma en las variables continuas. ¿Tiene distribución normal? En este caso, no tiene distribución normal y voy a pegar el primer histograma. ¿Cómo hago? Hay varias opciones. Botón derecho, pueden poner copiar o copiar como BMP. Si por ejemplo se ponen copiar, van al Word, botón derecho, pegar. Y ahí se pega la figura. ¿Sí? Si ponen copiar como BMP es lo mismo, o también pueden poner guardar gráfico como y guardarlo en alguna carpeta que ustedes quieran. Y acá les va a guardar, ponen un nombre y lo guardan. ¿Sí? Y después lo pegan en el Word. Cualquiera de esas formas. Si por algún motivo no pueden hacer eso, les voy a dar otra opción. Acá también tienen, en los iconos, acá hay uno que es copiar y hay otro que es guardar como. ¿Sí? Cualquiera de esas opciones pueden copiar y pegarlos en el Word. Si ustedes no pueden hacer eso, la otra es hacer un print de pantalla o copiar la pantalla. ¿Sí? Tienen que fijarse en su computadora, la tecla que dice imp pant para hacer un print de pantalla, como hacen en el celular, lo mismo con la pantalla de la computadora. Hacen el print y después lo pegan en el Word y lo recortan. ¿Sí? Entonces, acá por ejemplo yo pongo copiar, lo voy a pegar y después esta figura la puedo recortar para que no me quede esa parte ahí. Entonces la selecciono, puedo ir a formato y acá en formato tengo una opción que es para recortar. Está, recortar, y puedo recortar la figura ahí donde yo quiera. ¿Sí? Y esto lo puedo hacer más grande, más chico, lo puedo centrar. Bueno, ustedes utilizan el Word, así que está ahí. ¿Sí? Entonces hacen lo mismo con la otra variable continua que hay. Esta ya está hecha, pero igualmente lo hacen. Lo van haciendo ahora, así ya les queda, y agregan la otra variable continua. Bien, vamos al paso 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda con el histograma? Profe, ¿Cómo era? ¿Sí? en la parte de edad, en la barra esa, si nosotros queremos detallar, por ejemplo, el rango más alto, que sería la barra más grande, no empieza justo sobre la línea de 48 ni termina sobre 60, es como un intermedio. ¿Nosotros cómo podemos calcularle bien para explicarlo mejor?
Bien, o sea, esto, el cálculo lo hace solo según la cantidad que nosotros pongamos. Si nosotros ponemos acá más, por ejemplo, puedo poner 8, dentro del rango que yo tengo, me divide la cantidad de pacientes en partes iguales, ¿sí? Para que todas las barras sean del mismo tamaño, o sea, del mismo ancho. No puede haber una barra que sea más ancha que la otra. Por eso es que no caen justo en el medio, ¿se entiende? Porque tienen que tener el mismo ancho, la misma longitud cada uno. Entonces el programa solo calcula, si yo quiero 8 barras, me va a calcular el intervalo. Si quiero 9, me va a calcular el intervalo y así. ¿Sí? Pero no se puede especificar si yo quiero que corte justo este en 46, por ejemplo, porque depende toda la cantidad de la variable, cómo puedo hacer los intervalos. ¿Sí? Y Pero en está ese bien. caso, cuando yo quiero decir la barra más alta, es de tal edad a tal edad. Claro, sí, en este caso, sobre todo esto te sirve para ver la distribución de la variable y para ver en la tabla si tienes que usar media o mediana. Y esa es la principal función del histograma. Acá vos podés decir más o menos, pero no vas a saber con exactitud qué valor es cada uno de estos. La otra es poner acá más cantidad de marcadores, ¿sí? Por ejemplo, si acá en vez de 11 pones más, ahí vas a poder ver más en detalle dónde corta cada uno. Pero sí, es más engorroso. Sobre todo nos va a servir para ver si tiene distribución normal o no. Entonces, cuando nosotros describamos esta variable, como no tiene distribución normal, vamos a usar la mediana y el rango intercuartilo, que ya les voy a mostrar cómo se calcula. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta, ¿me puede explicar de nuevo cómo era para guardar el gráfico? Porque pongo copiar y me sale error. Para copiarlo y ponerlo en el trabajo, perdón. O sea, acá apretas botón derecho y pones copiar. Sí, O puedes me poner sale copy. error ahí. ¿Error? Sí, en los dos Bueno. lados. Y prueba guardar gráfico como. Fíjate si te lo deja guardar. Me sale nomás guardar gráfico, no me sale cómo. A ver si pones ahí También que me te sale sale. error. ¿Error también? Sí. Bueno, entonces lo que puedes hacer ahí es un print de pantalla. Un print de pantalla, que es igual que hacen la captura en el celular, pero en la compu. Tienen que ver en la tecla, en su teclado, cuál es el print de pantalla. En mi caso, hay uno que dice función y F12. Ahí con esas dos yo hago el print de pantalla. Entonces aprieto la tecla función y F12 y me hizo el print. Y después voy al Word y pongo pegar, control B, o acá directamente pegar, y me pega toda la pantalla. Y después la recorto. Pongo formato, recortar, y dejo solamente el gráfico. Esa es una opción. Así ustedes pueden copiar cualquier cosa que esté en su pantalla. ¿Sí? Con la ink pant se llama. O busquen en su teclado cuál es la tecla para copiar la pantalla. ¿Sí? Profe, Sí. el programa en el mío está en blanco, o sea, no tengo nada. El programa del Infostat. Sí. Bien. ¿Descargaste de acá la base de datos? O sea, cuando ingreso directamente no me sale para descargarla. Se abre como si estuviese abriendo un archivo PDF. Claro, tenés que entrar al aula virtual, descargar la base de datos, y apretar el botón derecho donde dice base de datos TP1, guardar vínculo como, y lo guardas en una carpeta. Y ese archivo lo abrís, y ahí se va a abrir directamente el Infostat con la base de datos. Esa es una opción. La otra es, si vos tenés esto vacío, entras así, y acá podés abrir el archivo, desde acá pones archivo, abrir,
y buscas dónde la guardaste, en este caso es esta, la seleccionas, pones abrir y ahí se abre tu base. Ah, bueno, ahora me fijo si habrá. Vale. Mira. Bueno, entonces eso es con el histograma. Ahora, el punto 3 dice, realiza la tabla 1 con las características basales de toda la población. ¿Sí? Es lo que les hablaba anteriormente. En la tabla 1, en general, se muestran las características en general de todos los pacientes. Resumir todas las variables, excepto la variable respuesta, es decir, resumir todas estas variables que hablamos, que son 3, 6, las 6, en la tabla. Recuerde que las tablas y los gráficos deben ser autoexplicativos. Entonces acá tengo la tabla 1, tienen que poner el título, ¿sí? Bien completo, y acá tienen que poner cada una de las variables. Yo ya les puse la edad y las diabetes, que son las primeras dos variables que tenemos. Edad, bueno, en realidad sexo masculino es la segunda, pero vamos a usar la diabetes. Sexo masculino, más fácil. Sexo masculino. Entonces, acuérdense que la edad tienen que poner en qué unidad, en años, y vimos la distribución de la variable era asimétrica, no era normal, entonces vamos a usar mediana y rango intercuartilo. Yo acá puse M, y entre paréntesis RIC, entonces tengo que aclarar que M significa mediana, y que RIC significa rango intercuartilo, ¿sí? Y sexo masculino, N, entre paréntesis, porcentaje, porque es una variable categórica. En esta columna es el total de pacientes, acá tengo que poner el N, cuántos son, y voy a poner cuánto es la mediana. 159, profe. 159. 159. Bien, muy bien. Eso lo pueden ver acá en la base de datos. Si ustedes van para abajo, ven cuántos casos hay, son 159. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a aprender a calcular las medidas de resumen, ¿sí? Acuérdense, cuando una variable continua, tengo que calcular una variable de tendencia central y una de dispersión. En este caso, la mediana y el rango intercuartilo de la edad. ¿Cómo se hace? Bueno, tengo que ir a estadísticas, o sea, yo acá tengo la variable edad y tengo la edad de cada uno de los pacientes, pero yo quiero saber la mediana de todas estas edades y el rango intercuartilo. ¿Cómo lo calculo? Voy a estadísticas, medidas de resumen, que es la primera opción. Estadística, medidas de resumen. Acá hago lo mismo, selecciono la variable que yo quiero analizar, en este caso la edad, y aprieto el botón hacia la derecha para que la edad se me analice. Acá yo puedo poner muchas variables, todas las que yo quiera. En este caso solo voy a poner la edad, ¿sí? Después voy a poner aceptar y me va a salir otra figura que me permite especificar qué cosas quiero analizar de la edad. La primera me dice la N, la media, el desvío estándar. Acá tengo el valor mínimo, el valor máximo, acá tengo la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil. En este caso dijimos que queremos saber la mediana y el rango intercuartil, o el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿sí? No quiero saber la media y el desvío estándar, ni el mínimo y el máximo, ¿sí? Solamente quiero saber estos. O también pueden poner acá el percentil 25 y 75, que es lo mismo. Yo ahora voy a poner todas para que ustedes vean, pero solamente necesitaría la cantidad de pacientes y la mediana o el rango intervalo. Acá pueden seleccionar también si hay datos faltantes. A veces hay algunos pacientes que no tenemos el dato, entonces está en blanco y me interesa saber cuántos pacientes no tengo ese dato. Entonces, ahora voy a analizar la mediana y el rango intercuartil de estos pacientes. Pongo aceptar y estos son los resultados. Me dice variable, edad, N, 159 pacientes, están todos. La mediana es 55 años. El primer cuartil es 40 años. El tercer cuartil es 67 años.
el percentil 25 es 40, el percentil 75 es 67. Es decir, es lo mismo esto que esto. ¿Sí? Yo voy a calcular también la media para que ustedes vean si hay diferencia entre la media y la mediana. Voy a poner entonces media y desvío estándar. Y acá me calcula la media es de 52 años y la mediana es de 55. Fíjense que hay alguna diferencia entre las dos. Y dijimos que no tenía distribución normal. Cuando no tiene distribución normal, la media está tironeada por los extremos y lo que se usa es la mediana. Entonces acá yo voy a usar la mediana. La edad mediana de mi muestra es 55 años y el cuartil 1 y el cuartil 3 es este. Entonces voy a copiar en mi tabla. Las características basales de mi población son 55 años y entre paréntesis voy a poner el primer cuartil que es 40 años y el tercer cuartil que es 67. En este caso no tengo decimales porque todos terminan en 0, entonces no hace falta que los ponga. Pero si el decimal es distinto a 0, yo tengo que poner coma o punto y el decimal. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí. Sí, Bien. profe. Supongamos que la edad hubiese tenido distribución normal. Entonces, tengo que poner la media y el desvío estándar. ¿Sí? Media. Acá puedo poner, insertar más menos. Hay un símbolo, que es el más menos. Ahí está. Media más menos. Desvío estándar. ¿Qué número pondrían ahí? Si es la media y el desvío estándar. Cin- 52 más 18, menos 18, claro, 61. coma 61. 52,3 más menos, ponen este simbolito y ponen 18,6 que es el desvío estándar. Perfecto. Excelente. En este caso no va la media y el desvío estándar, sino que va la mediana y el rango intercuartil como vimos anteriormente. ¿Sí? Por eso es que acá puse 55, entre paréntesis, 40-67. ¿Estamos? ¿Qué significa el 40? El Un percentil cuarto, 25. claro, percentil 25. El 25% de los pacientes tienen menos de 40 años. Este es el percentil 75, que el 75% de los pacientes tienen menos de 67 años. Y esto significa que la mitad de los pacientes tienen más de 55 años y la mitad tienen menos. ¿Sí? Corta la mitad justo la muestra. Perfecto, entonces ya saben calcular las medidas de resumen de una variable continua. Es muy sencillo. Ahora vamos a ver con las variables categóricas. Dijimos que es la frecuencia absoluta y relativa. ¿Cómo se calcula? Bueno, van a estadística. En vez de medida de resumen, se puede calcular de varias formas, pero esta es la más sencilla. Yo voy a datos categorizados y tablas de contingencia. ¿Sí? Estadística, datos categorizados, tablas de contingencia. Acá voy a poner las variables que quiero que me haga la frecuencia absoluta y relativa. En este caso, vamos a completar el sexo masculino. Que no lo tengo acá, sexo masculino. No está. No, bueno, me olvidé poner. No vamos a sexo masculino, sino la diabetes. ¿Sí? Porcentaje de pacientes que tienen diabetes. Entonces selecciono la diabetes, la llevo hacia la derecha y ahí ya tengo mi variable. Pongo aceptar y acá me sale otra opción. Si yo tengo dos variables, puedo construir una tabla de contingencia, una tabla cruzada y poner mi variable respuesta en las columnas y mi variable explicativa en mis filas. En este caso, yo solamente quiero analizar una variable que es la diabetes. Entonces las pongo, ya sale automáticamente en las filas. Si no me salen las filas, la selecciono y la pongo en las filas.
Después, en puntos más adelante, vamos a ver, cuando hagamos tablas cruzadas, que una va a ir en las columnas y las otras van a ir en las filas. En este caso tengo solo una, entonces le pongo en las filas, ¿sí? Después tengo una solapa que dice opciones, y acá tengo que seleccionar qué quiero que me muestre de mi variable. Está tildada la frecuencia absoluta, y también quiero que me muestre la frecuencia relativa por columnas. Siempre vamos a usar por columnas para no confundirnos. Por filas no, sino por columnas. Y después acá tienen que tildar frecuencia relativa como porcentajes. Porque vimos que la frecuencia relativa se puede expresar con la razón o como un porcentaje. En este caso quiero que me muestre como porcentaje. Esto de acá abajo, por el momento no quiero que me muestre. Solamente le voy a pedir la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa por columnas, y que esta frecuencia relativa esté en porcentajes, ¿sí? Estas eran mis opciones. Entonces pongo aceptar, y acá me dice, frecuencia absoluta, diabetes. Diabetes 1, dijimos que era sí, y diabetes 0, no. Y el total. El total de pacientes son 159. Los que tienen diabetes son 38. Y los que no tienen diabetes son 121. ¿Sí? Esa es la frecuencia absoluta. Ahora la frecuencia relativa por columnas. Los que sí tienen diabetes es el 23,9%. 159 es el total, o sea que son 100%. Y 121 es el 76,1%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de pacientes que tienen diabetes en esta muestra? ¿Qué les parece? 23,9. Bien. ¿Y cuánto es el N? 159. 159. 159 es el total, y el N de los que tienen diabetes, 38. 38. O sea que acá yo tengo que poner diabetes N, tienen 38, y entre paréntesis tengo que poner 23,9, que es el porcentaje, ¿sí? Como yo ya aclaré acá que este número es un porcentaje, no hace falta que le ponga al 23,9 el signo porcentual, porque se sobreentiende que es un porcentaje, ya lo aclaré acá, ¿sí? Acá solamente pongo números. Entonces, 38 pacientes tienen diabetes de 159, y eso es un porcentaje de 23,9%. ¿Sí? Y la mediana de edad de mi muestra es de 55 años, y este es el rango intercuartil. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? No. ¿No? Bueno, esta es Por ahora no. Bueno, ustedes ahora van a tener que completar toda la tabla 1 con el resto de las variables que quedan, ¿sí? Van a poner la variable hepatitis C, si tienen o no hepatitis C, y la van a resumir en la tabla, ¿sí? Entonces van a poner acá hepatitis C, van a aclarar y van a poner cuánto tiene hepatitis C y qué porcentaje. Entonces van a completar ustedes toda la tabla 1 con las características principales de los pacientes. ¿Sí? Excepto la variable respuesta, que sería peritonitis. Todas las otras sí pónganla. ¿Vamos? Profe, Sí. una pregunta. Usamos medidas de resumen para completar edad y albúmina y los datos categóricos de la tabla de contingencia para el resto de los datos, ¿o no? Exactamente. Tal cual. Para edad y albúmina, las medidas de resumen, una de tendencia central y una de dispersión según la distribución que tengan, y para todas las otras van a usar frecuencia absoluta y relativa. Exactamente. Eso después entonces ustedes lo terminan, y vamos a avanzar un poquito más, ya casi, o terminamos acá, ¿qué les parece? Podemos terminar acá si tomamos asistencia. ¿Alguno se anima a hacer en vivo ahora un ejercicio? ¿Compartir la pantalla y hacer? Yo no pude descargar todavía el programa, así que por ahora paso.
Bueno, ¿por qué no pudiste? Porque cuando intenté la primera vez no sé qué toqué y cuando intenté por segunda vez me dice que ya habían mandado como un código, una cuestión así. Intenté buscar en mi mail la clave, pero no me han mandado nada. Así Bueno, que voy a pero volver a hacer. sí, pero dijimos que lo podemos descargar sin el código también, ¿no? O sea, tienen que entrar a Infostat. Ajá. En vez de descargar la versión estudiantil, se descargan la versión común. Si van a Infostat, descargan esta, y ahí no va a hacer falta un código. Y acá les va a decir que se ejecuten como administrador. Tienen que tenerlo sí o sí, ¿sí? Pero si no pueden, escriban en el foro, así entre todos nos Bueno, ayudamos. Pero es ahora lo voy a importante. hacer. ¿Vamos? ¿Alguien más se anima a hacer un ejercicio? La próxima clase, profe. Bueno, la próxima. Vayan practicando ustedes y vayan haciendo entonces los ejercicios. El ejercicio 1 ya tiene que estar terminado, el ejercicio 2 también, y el ejercicio 3, que es la tabla, también ya tiene que estar completo. El ejercicio 4 todavía no lo vimos, pero el 5 también lo pueden adelantar, porque ya lo saben hacer, ¿sí? Entonces, el 1, el 2, tienen que hacerlo también, el 3 y el 5, ¿sí? Y después en la otra clase vamos a seguir con los puntos que quedan. Y una vez que terminen la otra clase, ahí sí lo van a tener que subir al aula virtual, ¿estamos? Voy a tomar asistencia, entonces. Habla Jorge, sí, lo vi. Presente, profe. Acosta Mayra Antonella. Presente, profe. Avendaño Johnny. Presente, profe. Capdevila Melanie. Presente, profe. Díaz Rodrigo. Presente, profe. Aitán Noemí. Presente. Heredia Solange. Presente, profe. Hernández Lilia Elizabeth. Presente, profe. Llanos Adriana. Presente, profe. Nieva Celeste Agustina. Recién estaba por el chat. Ah, estaba, bien. Sí. Oliva Vanessa. Presente, profe. Osan Camila. Presente, profe. Pascual Ángeles. Presente. Rodríguez Lucía. Presente. Romero Melissa. Presente, profe. Sosa Brenda. Sosa Brenda Eloísa. Sosa de Olinda Dayana. Presente, profe. Valladares Raquel. Presente, profe. Vega Osorio. Presente, profe. Botero Pablo. Presente, profe. Bueno, tenemos Sosa Brenda nomás, ¿verdad? Ausente. Vamos a ver si no escribió nada en el chat por las dudas. No. No. Estamos entonces. Vayan practicando para la otra clase, vuelvan a ver esta clase y la anterior. Así avanzan con el práctico, en la próxima clase ya lo finalizamos y lo subimos al aula virtual. Y también no se olviden del glosario, por favor, hay varias palabras que se pueden agregar ahí al glosario. Acuérdense que es un requisito también para la materia. Ustedes agregan ahí las definiciones, por ejemplo, media, desvío estándar, rango intercuartilo, todas esas cosas, ¿sí? ¿Algo más? Nada más, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, sí, yo tengo una consulta. Supongamos que terminamos de hacer esta tarea que usted nos dio, nosotros la podamos enviar a usted para ver si está bien o directamente la vamos a revisar el próximo lunes. La vamos a ver el próximo lunes, pero si tienen alguna duda puntual me lo pueden mandar, no hay problema. O lo mandan por el foro, así no se traban.
Si tienen alguna duda específica, escriben por el foro y ahí entre todos lo solucionamos. No hay problema. Bueno, gracias, profe. Muy bien. Bueno, estamos entonces. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, profe. Hasta luego. profe. Nos vemos, chao. Hasta luego, profe.